Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, según el tiempo en el que nos estén viendo. Mi nombre es Carolina Raya y le damos la bienvenida al doctor Félix, que quizás lo hayan visto ya en YouTube, también es youtuber, nos va a contar un poco del canal, de qué se trata y también de la forma en que emprendió y por qué se le ocurrió emprender en este tipo de plataforma. Es psicólogo social y tiene, bueno, ya va para el doctorado, ya finalizando, entonces ya lo podemos llamar doctor y nos va a hablar un poco. Les comento que nos pueden checar por YouTube, Emprendiendo e Impulsando, y también por Asbit Noticias. Y pues que se vayan, terminando de este video, se vayan al canal del doctor Habías Pensado y les va a ayudar a resolver muchas dudas que luego surgen y no sabemos cómo a quién preguntárselas. Entonces, ¿quién mejor que el doctor en psicología que nos las conteste? Entonces, bienvenido, doctor Félix. ¿Qué tal, Carolina? Muchas gracias, cosa va, por permitirme estar aquí, justamente, y pues un saludo a tu audiencia y pues a todas las personas que nos están viendo. Un placer, la verdad, para nosotros que esté aquí y que nos puedes hablar de los temas que realmente para toda la sociedad son importantes, pero que luego desconocemos o nos falta información verdadera, información fidedigna, porque estamos rodeados de fake news. Claro, y de hecho, bueno, como ya mencionaste, mi canal se llama Habías Pensado y de hecho suelo salir en este fondo, entonces muchas personas que me conocen ya lo reconocerán, pero para los que no, Habías Pensado es justo una de las maneras que yo tengo para combatir la desinformación. En muchos casos existen las fake news, que pues son noticias que justamente buscan eso, ¿no? Buscan desinformar, buscan hacer que las personas tengan información errónea para cumplir cierto fin. Pero también me ha pasado en muchos casos, sobre todo, que encuentro noticias que tratan de ser serias, pero que malinterpretaron los estudios, ¿no? O sea, que a veces el estudio dice tal cosa y simplemente la persona que lo está reportando, pues reportó totalmente otra cosa. No creo que hayan tenido una mala intención, ni creo que se hayan equivocado a propósito, ni nada por el estilo. Pero creo que a veces lo que pasa es que justo existen este tipo de noticias y este tipo de reportajes que no siempre interpretan bien los estudios. Entonces, por esa misma razón, habías pensado, ¿no? Para que justamente pudiera revisar muchísimos de los estudios y empezar a responder ciertas preguntas que a mí me parecían interesantes y pienso que a las personas también les pueden parecer interesantes. Y pues empecé a hacer videos con dibujos de pizarrón y ahora con animación. De hecho, no sé dibujar muy bien, entonces eso creo que lo hace bastante interesante también a las personas. Y pues me acuerdo que cuando empecé este canal dije, no creo que a nadie le guste esto, pero 60,000, 61,000 suscriptores después, puedo decir que pues a las personas les gusta este tipo de contenido y hay un lugar para YouTube. Entonces, chéquenlo en Habías Pensado. Sí, súper padre. De hecho, sí, los que ya vieron o siguen, curiosamente, que también es animación, chequen el de Habías Pensado, que es otro tipo de animación, como tú dijiste, pero también están súper padrísimos, como cómo haces tus animaciones. No creo, bueno, yo no diría que dibujas mal, sino que está bien, o sea, es entendible y está padre, y no todo tiene que ser así como, o sea, no va todo. Algunas series de animación han sido muy exitosas y no son el dibujo que tenemos concebido como perfecto, sino es otro tipo de dibujo y está muy padre porque te ayuda a explicar. Entonces, Sí, está muy bien. claro. Y Uh-huh. justamente inicié con la animación y todas estas cosas en Habías Pensado porque no quería utilizar imágenes de otras personas porque me daba miedo que me demandaran por derechos de autor, ¿no? Entonces dije, pues bueno, ni modo, voy a tener que empezar a crear mis propias imágenes. Y pues ahí estuve probando, pero eventualmente pues medio aprendí a hacer dibujitos y a las personas les encantó. Entonces incluso ha habido varias personas que me dicen, no, aprende a dibujar, pero otras que me dicen, no, no aprendas a dibujar porque me encantan tus videos y tu contenido como es ahora. Y pues bueno, pues lo mantengo así por ahora. Súper bien. Y cuéntanos, ¿cómo es que se te ocurrió? De hecho, sí, ahí está Goku y siempre está Goku ahí sin cara, pero sabemos que es Goku. Pero ¿cómo se te ocurrió pensar, digo, tienes 61,000 suscriptores, entonces, pero ¿cómo viene la idea de emprender? Al final es un proyecto de emprendimiento por internet y ¿qué te llevó a escoger la plataforma de YouTube? Bueno, en muchos casos todo empezó justamente porque yo empecé a consumir este tipo de contenido, ¿no? O sea, había contenido en inglés, un canal que se llama Visos de Michael Stevens, que de hecho es un psicólogo que decía preguntas como
no sé, ¿qué pasaría si todos saltamos al mismo tiempo? ¿O cuál es la velocidad de la oscuridad? ¿O qué es la conciencia? Ese tipo de cosas. Entonces, me gustaba mucho, ¿no? Y de repente había veces en las cuales los quería compartir con mis amigos, con mis conocidos, con mis familiares, pero no todos tenían como, no todos lo podían entender tan fácilmente, pues porque estaba en inglés, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que dije, ¿por qué no hay contenido así en español, no? O sea, ¿por qué en serio no tenemos tanto contenido como este? Y eventualmente hubo un momento en el cual, viendo uno de estos videos, hubo una frase que me inspiró, que fue por la que empecé. Decía, si no existe el contenido que a ti te gusta, entonces hay un mundo de personas esperando que tú crees tu contenido. Y entonces me acuerdo que dije, pues sí, o sea, si ahora sí para que veas, si nadie más lo está haciendo, pues voy a hacerlo yo, ¿no? Y empecé, agarré un pizarrón, como te digo, y pues empecé a dibujar. Se me ocurrieron los primeros videos sobre cosas que yo ya sabía de psicología. En ese momento estaba estudiando mi carrera en psicología, mi licenciatura en psicología, y empecé con mis primeros videos. Entonces, todo esto inició justamente por la idea de empezar a transmitir como un poco de la información que yo ya había aprendido en la carrera y para tratar de quitar un poco de los mitos también que existen en cuanto a la psicología, porque en muchos casos pasa que cuando cuento que soy psicólogo, llegan y me dicen, oye, pues, ¿cómo? Así, me ha pasado varias veces que llego, saludo a alguien y me dan la mano y me dicen, a ver, dime cómo soy. Oye, no puedo saberlo, ¿no? O sea, Sí, descríbeme. ajá. Y entonces ese tipo de cosas como que, sí digo, ok, esto es un mito, obviamente los psicólogos no leemos mentes ni nada por el estilo, los psicólogos somos personas que estudiamos el comportamiento humano y eso nos permite tener cierta noción de muchas cosas que hacemos las personas, ¿no? Pero, entonces, justamente usando esos conocimientos de psicología y pues aunado a la idea de querer compartir un poco del conocimiento y pues de contar historias interesantes, pues fue que empecé con Habías Pensado y pues nada, me encanta hacerlo. Y luego, digo, pudiste haber escogido Instagram, hacer tus dibujos ahí y poner uno que otro post, o algo así como una comunidad en Instagram o en Facebook. ¿Qué fue lo que te atrajo de YouTube exactamente? Eh, en parte tenía que ver que era, ¿cómo decir? Era una de las plataformas más estables en ese momento para videos. No, o sea, Facebook tenía videos, Instagram tenía videos, Twitter tenía videos, pero casi siempre eran más cortitos y eran más difíciles de ubicar. O sea, entonces por lo que decidí totalmente por YouTube fue por el motor de búsqueda. El primer motor de búsqueda más grande del mundo es Google y el segundo es YouTube, ¿no? Entonces, y bueno, YouTube es de Google. Entonces, dije, ok, si quiero que las personas respondan sus preguntas con mis videos, si quiero que los puedan encontrar, creo que necesito una plataforma que esté disponible para prácticamente todo el mundo y que además puedan encontrarlos. Y por eso justamente decidí YouTube, porque pues era uno de los modos más fáciles en los que podía llegar a más gente, con costo prácticamente cero, y pues que además permitía subir videos de 1 hora, 9 horas, ya no sé cuánto es el máximo, pero mucho más de lo que yo necesitaba. Muy Entonces, extenso. Sí, justamente. Entonces, nos has dado un tip para todos aquellos que nos ven y que quieren ser emprendedores, el por qué YouTube. Es de las dos páginas más buscadas, donde buscan las personas más respuestas a las preguntas que normalmente tenemos, porque aparte el ser humano es muy curioso. Entonces, siempre andamos ya sea googleando o bien en YouTube, aparece alguna respuesta. ¿Y qué opinas? ¿Cómo te ha ido? Digo, con 61,000 suscriptores, te ha de ir bien, o sea, como proyecto, como emprendimiento. sí, es bastante interesante justamente porque para mí 61,000 personas son muchísimas, ¿no? O sea, gracias a todas las personas que están suscritas y que se van a suscribir ahorita, de hecho lo digo de una vez, porque, por ejemplo, el Estadio Olímpico Universitario, el de la UNAM, se llena con 53,000 personas. Entonces, pensar que todo ese estadio se puede llenar con, pues, mis suscriptores, y todavía se quedarían 10,000 afuera, bueno, más o menos 10,000 afuera. O sea, si dices, wow, esto es increíble, ¿no? Pero después te das cuenta de que hay canales aún más grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, estabas mencionando que curiosamente tiene 1,000,000 y algo, si no es que 2,000,000, si no mal recuerdo, de suscriptores. Eso es muchísima gente, ¿no? Entonces, ¿cómo te va con...? Bueno, lo primero que quiero decir es justamente o sea, mi canal yo lo considero mediano, a pesar de que tiene números así de grandes, y esto justamente ha permitido que pues me vaya muy bien, ¿no? O sea, que sea un canal mediano, todavía no tan grande, pero ha permitido que aún así me vaya bastante bien porque en muchos casos lo que sirve tu canal es que te sirve como plataforma, ¿no? O sea,
las personas de repente te empiezan a ubicar como alguien que habla de salud mental, alguien que habla de psicología y que lo habla de manera seria, ¿no? Que lo habla con mucho cuidado, que trata de mantenerlo como lo más verídico posible, pero a la vez también lo trata de mantener entretenido. Entonces, la gente te empieza a ubicar y de ahí te empiezan pues a invitar a conferencias, te empiezan a invitar a entrevistas, te empiezan a dar patrocinios, te empiezan a, pues, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues es uno de mis trabajos y pues, es algo que me gusta mucho y como dices, por lo tanto, me va muy bien. Sí, súper bien para todos aquellos que quieren o piensen en, pues en generar su emprendimiento con alguna idea que tengan en concreto y que estén viendo a YouTube como una plataforma viable para este proyecto. Sí, dime. Bueno, nada más una cosita extra. Algo que nos recomiendan mucho es justamente tener, independiente de la plataforma que ustedes elijan, eh, siempre dicen, ten algo que agregue, ¿no? O sea, algo de valor que le puedas agregar al mundo y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque mucha gente piensa que nos paramos aquí frente a la cámara y decimos X o Y cosa que se nos va ocurriendo y algunas personas que hacen entretenimiento puede que se dediquen a eso, pero muchas requieren, independiente de lo que te dediques, si eres entretenimiento, si eres educación, si eres tecnología, si eres lo que sea, requieren mucha planeación, mucho esfuerzo y requieren mucha constancia. Entonces, si van a empezar su emprendimiento aquí en Internet, pues que sepan que es como cualquier otro emprendimiento, ¿no? Se van a tener que hacer muchísimo trabajo y los resultados pues no van a salir durante un tiempo corto. Esto es una carrera a muy largo plazo. Sí, justamente todos los emprendedores nos han comentado eso y emprendedores que hemos entrevistado anteriormente, que pues es cosa de constancia, ¿no? Y de estar con paciencia también y sobre todo que te guste, que el tema que vayas a hablar sea algo que te apasiona, que te guste y pues así ya no lo ves tan cansado el estar esperando. Digo, si es que te tardas, hay unos que no se tardan tanto, otros sí, pues ya depende. Y justamente tuvimos aquí en una entrevista a Álvaro Trujillo, también psicólogo, él en educación y tú psicólogo social. Entonces, cuéntanos un poco de cómo manejaste o cuál es el plus de tu canal, ya que hay varios en psicología. Bueno, creo que el plus de mi canal, regularmente para entender lo que voy a decir, tengo que explicar algo antes. Haz de cuenta que en psicología se divide en muchas áreas, ¿no? Existe, dependiendo a quién le preguntes, es el número de áreas, pero mínimo, por ejemplo, en la facultad donde yo estudié, se divide en psicología social, psicología educativa, psicología clínica, neuropsicología, psicología organizacional y psicología experimental. 6 áreas mínimo. Entonces, cada una de estas áreas te enseña ciertas partes del comportamiento. Por ejemplo, que dices Álvaro, que es psicólogo educativo, se enfoca en el comportamiento que se da durante el aprendizaje y en entornos en los cuales se da el aprendizaje, que puede ser escuelas, que puede ser hospitales, puede ser centros de cultura, ese tipo de cosas. Pero eso no significa que solamente sepa de eso, ¿no? Y lo mismo yo. O sea, yo que soy psicólogo social, me enfoco sobre todo en cómo el comportamiento de otras personas va a repercutir sobre tu comportamiento, ¿no? Entonces, el plus que yo diría de mi canal y que diría de prácticamente todos los demás canales de psicología es que cada uno de nosotros tiene una área distinta. E incluso si se llegan a repetir áreas, cada uno de nosotros tiene una perspectiva distinta y un modo de contarlo distinto. A mí el modo en el que lo cuento y el que considero que es el plus de mi canal es que es un modo en el cual siempre tomo las mejores referencias posibles, tomo los estudios más avanzados posibles, los estudios más recientes posibles, los veo, obviamente, y después los digiero justamente para toda la audiencia. Los pongo de la mejor manera posible, de la manera más entretenida posible, para que en un video de 5 minutos las personas salgan con un conocimiento que antes no tenían, pero además que no se den cuenta de que están aprendiendo. Porque me he dado cuenta de que si tú llegas con una pregunta como ¿por qué da sueño después de comer? Pues la gente es de, no sé, ¿no? Y entonces lo que hacen es que ven el video y mientras está el video, tú les estás explicando que existe el sistema nervioso simpático y parasimpático y que entonces uno tiene que ver con las funciones autónomas de, como por ejemplo la digestión o la dilatación pupilar o el latido del corazón y el otro tiene que ver con estos movimientos, ¿no? Los movimientos que yo hago, pues voluntariamente. Entonces les explicas todo eso y ellos cuando salen ya saben por qué da sueño después de comer, pero además saben que el sistema nervioso se divide también en sistema nervioso simpático y parasimpático. Y entonces les enseñaste algo sin que se dieran cuenta. Exactamente, justo es lo que me gusta de los canales como el tuyo,
que sin querer ya te dan información que antes ni la pensábamos investigar porque se nos hacía muy técnica, así como de, "Ay, yo no voy a entender eso". Y ustedes lo hacen tan fácil, bueno, Y sí, lo hacen tan fácil que podemos aprender y podemos compartirlo incluso también. claro, y de hecho eso es muy halagador para mí y estoy seguro que para todos los edutubers que están viendo esta entrevista, porque en serio nos esforzamos por hacerlo así, ¿no? Y ahorita dijiste la clave por la cual mi canal se llama Habías Pensado, dijiste, es información que nosotros no habíamos pensado y por eso le puse así, porque a pesar de que no es el nombre más fácil de aprenderse del mundo, habías pensado para mí representa la pregunta justamente que yo quiero responder, ¿no? O sea, habías pensado por qué das sueño después de comer, habías pensado qué pasa en tu cerebro cuando te enamoras, habías pensado qué pasa en tu cerebro cuando consumes alcohol, habías pensado por qué la gente cree en teorías de conspiración, y es eso, ¿no? O sea, son cosas que uno dice, ah, nunca lo había pensado, pero ahora que me lo estás diciendo, está interesante. Y a ver, doctor Félix, vamos a hacerte una pregunta de habías pensado. A ver si, a ver qué nos contestas. Claro, claro. Peor de los casos, contesto no sé y no pasa nada. Ajá, exacto. Eh, ¿Habías pensado en cómo, obviamente te la sabes, habías pensado en cómo puede estar la población de Irapuato con todo este boom de violencia y toda esta sociedad cambiante que tenemos ya desde hace algunos años y que de pronto, por ejemplo, hablando por Irapuato, era una ciudad súper tranquila y con toda esta pues sí, tristemente violencia, ya sea que matan a personas y todo esto. ¿Cómo le impacta a las personas? Porque también te comento que están los índices de suicidio altos. Entonces, ¿habéis pensado cuando veías las noticias en Irapuato, en la sociedad y cómo le impactaría? Sí, de hecho sí. Te digo el spoiler, o sea, en algún momento me tocó hacer un video para la crisis de Chile, que pasó hace poquito, me lo pidió otro compañero youtuber, Wikiseba, en donde aprendí justamente que cómo se comportan las personas en situaciones tan difíciles como la que se está viviendo en México, en Chile y en muchos otros lugares de Latinoamérica. Entonces, sí lo había pensado, tenía pensado hacer un video de ello, se lo digo como spoiler a tu audiencia. Entonces, por lo tanto, lo que recuerdo de ese video que hice es que lo principal es que obviamente tú observas la salud mental de las personas y pues sí es impactada de una manera importante, ¿no? O sea, eso cualquier persona que haya vivido en un hecho violento de manera directa o indirecta, pues te lo puede decir muy fácilmente. O sea, uno puede observar cómo este tipo de sucesos y cómo este tipo de ambiente va haciendo que las personas se sientan más tristes, se sientan más ansiosas, empiecen a tener miedo, ¿no? Sobre todo empiezan a sentirse enojadas y obviamente este tipo de cosas va a repercutir sobre cómo interactúan con los demás, sobre cómo desempeñan sus labores diarias, su trabajo, su estudio, lo que sea que estén haciendo, y por lo tanto va a afectar a la sociedad en general, ¿no? O sea, puede ser que a ti directamente no te haya tocado o a mí directamente no te haya tocado, no me haya tocado, pero muchas veces el saber que hubo un crimen en una calle muy cerca de donde tú estuviste o hubo una balacera en algún lugar muy cercano, sí va mermando nuestra capacidad de, pues, nuestra capacidad, ¿Confianza? Sí. sería tal vez nuestra confianza y pues eso va haciendo que nos sintamos, te digo, más estresados, nos estresemos más fácilmente, nos sintamos más tristes y nos sintamos más ansiosos. Entonces, por lo tanto, lo que yo recomendaría sería, en muchos casos, pues ir al psicólogo para poder tratar un poco estos temas de ansiedad, depresión y pues este sentimiento de inseguridad. Porque, por desgracia, para nosotros dos mínimo, no podemos arreglar esta situación de violencia, pero sí podemos tomar en cuenta que esta situación existe y tomar ciertas medidas preventivas y tomar ciertas medidas también para que nuestra salud mental esté lo mejor posible a pesar de estos hechos. Doctor Félix, pero ¿no estamos locos para ir al psicólogo? Ah, claro, esa es una pregunta muy clásica. No, el ejemplo que yo siempre pongo es que vamos a imaginar que yo ahorita me caigo de esta silla y me rompo un brazo, esperemos no pase, pero pues si mi brazo está roto, por más que yo diga, no importa, lo voy a usar,
pues está roto, ¿no? O sea, no es, o sea, además de que me va a doler mucho, pues no va a funcionar muy bien. En una de esas no lo voy a poder ni mover. De hecho, creo que no lo podría mover, ¿no? Digo, importante. Entonces, es un ejemplo que sirve si alguien tiene, no sé, depresión, si alguien tiene ansiedad, puede ser que sea el equivalente a un brazo roto, ¿no? O sea, por más que te digan, oye, pues es que nada más le tienes que echar ganas o nada más tienes que calmarte o algo por el estilo, en muchos casos, así como necesitamos que nos enyesen el brazo, que alguien lo revise, que alguien lo acomode, a veces también necesitamos que, pues, ir a un tratamiento psicológico que nos va a ayudar justamente a que nuestro trastorno de depresión o de ansiedad pues sea mucho más rápido. E incluso si no si llega a suceder que tú vas con el psicólogo y te dicen, ah, pues no, no tienes nada, pues es como ir con el médico. Puedes ir para un chequeo general y te dicen, ah, no, sin problema, y ya te vas tranquilamente sabiendo que pues estás bien. ¿Y cómo podemos escoger a un psicólogo? Digo, porque luego ya hay variedad. Claro. Psicólogo fulano, y me recomendaron también la psicóloga no sé qué, pero también acá está el otro. Entonces, ¿cuál sería el consejo que tú nos darías de poder conseguir un psicólogo o elegir uno? Claro, claro. Una de las principales que les daría sería que tenga un título de licenciatura de una universidad de prestigio. Eso es algo desde mi punto de vista básico. Y si es posible, de hecho, incluso en la ley de salud mental, no recuerdo exactamente el nombre, dice que tú para poder dar terapia necesitas tener un título. Pero regularmente, ese es el mínimo mínimo así, pasando con 6, ¿no? Pero regularmente también se recomienda que las personas que van a dar tratamiento psicológico tengan una maestría o una especialidad en algún tipo de enfoque terapéutico, justamente porque el tener conocimientos del comportamiento humano, que es lo que te da la carrera de psicología, no a fuerzas te hace alguien calificado para dar terapia. Entonces, que tenga el título, que además de eso también tenga algún tipo de especialidad o maestría en un enfoque terapéutico. Y personalmente yo recomiendo mucho la terapia cognitivo-conductual, que es la que ha tenido hasta ahora, de acuerdo a muchísimos estudios que he leído, es la que las personas salen más felices, las personas tienen un tratamiento más corto y las personas pues resuelven sus problemas, ¿no? Entonces, tiene prácticamente, es la mejor que por ahora. Súper bien. Y doctor, ¿qué rollo con esto de la felicidad también? Porque luego ya te sacaron también un estudio de, de cómo ser felices. Y nos Ok. bombardean mucho, inclusive en plataformas como Instagram, con fotos de personas que siempre, siempre, siempre están felices, solo cambia el fondo, ¿no? De la foto. Están en distintos lugares, pero siempre están felices. Entonces uno aquí, digo, poniendo nuestra casa, que es Irapuato, hay diferentes problemáticas sociales, se mete a Instagram, ve a todo el mundo feliz y dice, pues no, o sea, la verdad que yo no tengo una vida miserable porque mi ciudad está ahorita con muchos problemas, personalmente quizás yo también tenga problemas, entonces, ¿cómo puedo ser feliz? Entonces te mandan cursos, te bombardean con publicidad para que seas feliz. Y quizás lo compras, lo escuchas, pero sigues sin estar con el grado de felicidad que te ponen las redes. Claro, bueno, ahí son dos cosas diferentes. Una, como alguien que maneja redes sociales, te puedo decir que a pesar de que tratamos de tener la mejor cara para las redes sociales, pues obviamente nosotros también tenemos días en los cuales pues estamos tristes, en los cuales no nos sentimos de lo mejor posible, solo que esas no son las fotos que suelen publicarse, ¿no? Entonces, pues eso tiene que ver un poco. Entonces, no todo lo que vemos en redes sociales, pues es como un reflejo fidedigno de lo que hacemos todas las personas. Algunas personas puede que sí sean tan felices como esas sus redes, pero no creo que todas. Y la otra, eh, la felicidad hasta ahora, por lo que he leído, se ha encontrado que es algo que se mantiene, ¿no? O sea, uno no es como, ya soy feliz y ya estuvo, ¿no? Ya lo logré por fin, sino es más bien como algo que uno va como continuamente haciendo, ¿no? Una de las cosas que más se recomienda es, por ejemplo, el tener como metas específicas que uno va realizando, ¿no? O sea, si tú tienes un objetivo claro, el cual vas haciendo, o sea, no sé, por ejemplo, yo voy a hacer un video hoy voy a ir a la entrevista, hoy voy a ir a estas cosas, ¿no? O sea, eso te va dando como cierto sentido y eso va haciendo que además tú te vayas sintiendo mejor. O sea, un poco redundante, te va dando como cierta perspectiva, cierta propuesta, algo, te va haciendo un poquito más feliz. Y también tiene que ver un poco con que
en muchos casos he escuchado la idea que me dicen que el dinero compra la felicidad, pero se ha encontrado que no. Bueno, sí y no. Porque el dinero compra la felicidad hasta cierto punto, o sea, pero el punto es que de repente la gente ya tiene suficiente dinero para sus necesidades básicas y entonces la gente ya por más dinero que va ganando ya no va siendo más feliz. Entonces, por lo tanto, muchísimas personas recomiendan que en vez de gastártelo en X o Y cosa como material, lo hagas en experiencias. Y por experiencias no me refiero a que todos los días te tienes que ir a la playa o todos los días te tienes que ir de viaje a un lugar muy caro o algo por el estilo. Simplemente, por ejemplo, el pasar tiempo con las personas que quieres, el hacer cosas que te gustan, o sea, así sean muy simples, pues es una de las cosas que poquito a poquito va a hacer que tú vayas siendo feliz cada día y por lo tanto que eventualmente cuando pues nuestra vida termine en mucho tiempo, tú recuerdes y digas, ah, mira, fui bastante feliz durante todo este tiempo. Sí, justo. Y abordando también eso, quizás con ejemplificando un poco esto, sería, por Ujú, ejemplo, vuelvo a poner uno de los temas sociales de Irapuato, que aquí hay ujú. eh, muchas empresas extranjeras y la paga no es buena y las jornadas laborales son muy largas y son extenuantes. Entonces, digamos que sale una persona, normalmente los que trabajan ahí suelen salir todos agotados, pero aún así van a su casa, se cambian y salen a tomar una cerveza o algo. Este, sería una forma como de relajarte, ¿no? De recompensarte o apapacharte y darte como un premio, aunque estés muerto por las horas que trabajaste, pero, por ejemplo, sería un ejemplo más bien esto de lo que nos estaba comentando, o elegir algo más sano, como Podría, llegar a tu casa y dormirte. podría ser. Aquí hay dos cosas que igual están repercutiendo, ¿no? O sea, uno, regularmente en el mundo se está dando esta desaparición de la clase media, ¿no? O sea, que poco a poco tenemos mucha gente que gana muchísimo y tenemos mucha gente que gana muy poco, que apenas le alcanza, ¿no? Y pues por lo que sé, esa es la situación de muchísimas personas, incluyéndome, no sé si a ti, pero a lo que voy es, justamente esto hace que sea mucho más difícil que las personas mantengan una salud mental positiva y se sientan más felices también, por lo tanto. Entonces, esto de irse a tomar una cerveza, considero que podría ser como un curita para una herida. No, o sea, es mejor que pues no hacer nada, porque obviamente es muchísimo mejor pasársela bien con los amigos y cosas por el estilo. Pero creo que el problema de fondo sería justamente que pues nosotros no, regularmente no hay como condiciones laborales como óptimas para la mayoría de las personas y esto va repercutiendo también pues sobre su salud mental y sobre su felicidad. Exacto, porque luego, pon este ejemplo, porque en lugar de irse a dormir, que podría ser quizás lo mejor, porque no han dormido, más cuando trabajan de noche, y se van, ¿no? Se van de fiesta, se vuelven a desvelar y al día siguiente vuelven a trabajar, entonces es como que nunca llegan a tener este descanso y sabemos que el sueño es muy, muy importante para la salud. Entonces, Claro, ahí como que es una descompensación, o sea, igual te vas a divertir, pero por un rato, y luego si tomaste demasiado o si no dormiste, e incluso te vas así al trabajo, vas a tener la borrachera, o sea, lo que viene después de la borrachera, y pues ya, o sea, ni dormiste y después quizás te llegue la cruda, hasta va como que empeorando. claro. Y creo que aquí lo importante sería, en muchas cosas en psicología la respuesta es el equilibrio, ¿no? O sea, obviamente no conviene estarte yendo de borrachera a diario con tus amigos, de hecho es poco recomendable irse de borrachera, pero tal vez te puedas ir a tomar, no sé, un café, puedan ir a platicar un rato, puedan, no sé, a mí me gusta jugar videojuegos, tal vez algunos de ellos también. Y creo que este equilibrio es una de las ideas bases, ¿no? O sea, si tú puedes mantener este equilibrio, pues va a ser mucho más benéfico para ti, para tus amigos y para tu desempeño laboral. Y ahorita tocaste un tema también que me parece interesante porque el sueño justamente es una de las cosas como más importantes que nosotros podemos tener. Por eso le iba al equilibrio. Algunos días sí te puedes desvelar, ¿no? Pero recomiendo que más bien duermas bien. Porque regularmente cuando las personas duermen bien suelen tener una mayor capacidad de atención, una mayor capacidad de resolver problemas y sobre todo pueden también recordar muchísimas más cosas y aprenderlas mucho más fácilmente. En otras palabras, si tú te vas a trabajar bien descansado o vas a aprender mucho, vas a aprender a la escuela o al trabajo, donde sea que vayas a aprender descansado,
es mucho más probable que lo hagas muchísimo mejor a que si pues, llegas todo desvelado o llegas un poquito crudo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí, irse a descansar en muchos casos es una de las mejores opciones que nosotros podemos tener para mejorar tu desempeño laboral, de mejorar bueno, si mejoras tu desempeño laboral, es muy probable que te sientas mejor y por lo tanto seas un poquito más feliz y por lo tanto tengas un poco más de salud mental. En otras palabras, haciendo una pequeña modificación en tu comportamiento, que es dormir un poco más cuando sea posible, puedes tener repercusiones o consecuencias muy, muy buenas. Súper bien, súper padre para los que nos escuchan, los que nos ven, tomen nota y lo hagan, porque de verdad que dormir es muy bueno y pues es gratis y no lo pide el cuerpo. Entonces, si te lo pide el cuerpo, pues mejor duérmete y no te vayas a hacer otras cosas que no te van a sumar en nada. Y este canal es de dar información que suma y entrevistar personas que suman, entonces tú también apóyate y súmate a ti mismo. Solo quería decir otra cosilla, quería decir una cosilla rápida. Nada más quería decir que regularmente también se ha encontrado que, como decir, cuando nosotros dormimos, nuestras neuronas empiezan a hacer más conexiones, ¿no? Se conectan. ¿Sinapsis? Ajá, la sinapsis es otra cosa, pero okay. Empiezan a hacer, sí hacen sinapsis, pero bueno, ahorita no es lo que iba, ¿no? Haz de cuenta que lo que pasa es que cuando tú vas durmiendo es cuando se va consolidando el aprendizaje, que eso es lo que quería decir. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que aprender algo, o incluso se ha encontrado también que si tú duermes bien, o sea, tú dices, ay, estoy pensando en esta decisión muy importante para mí, tengo que elegir entre A y B. No, pues se ha encontrado que las personas son mucho más felices decidiendo una vez que han dormido. Suelen tomar mejores decisiones también cuando han dormido. Entonces, además de todas las ventajas que dijimos, vas a tomar mejores decisiones si duermes bien. Entonces, háganlo. Pero incluso no le ha pasado, doctor, que tienes un problema, no sabes cómo resolverlo y estás como duro y dale, como pensando en las alternativas, en las opciones, etc. Después como que te das por vencido, te duermes e incluso en el sueño encuentras la respuesta. Uh-huh. ¿Le ha pasado? Bastantes veces, pero casi siempre no me pasa a mí no me pasa que me despierte, por ejemplo, en la noche, pero me pasa que en la mañana lo pienso y ya casi siempre tengo o una respuesta o ya estoy más cómodo con alguna de las decisiones que había tomado, ¿no? O me doy cuenta de que me equivoqué y la corrijo, ¿no? Pero esto tiene que ver justo con lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, como tu cerebro pues estuvo trabajando, por así decirlo, en toda la información que tú estuviste analizando durante el día, mientras estuviste durmiendo, lo estuvo analizando el cerebro, lo estuviste pensando, lo continuaste pensando, es mucho más probable, y además tu cerebro se dio mantenimiento, por así decirlo, entonces es mucho más probable que cuando te despiertes tengas una mejor idea, hayas tomado una mejor decisión y además te sientas mejor. Entonces, eso es a lo que voy. Uno suele sentirse mejor justamente por eso, porque cuando duerme, el cerebro va recibiendo mantenimiento, por así decirlo, y por eso tenemos ese tipo de insights que te cae el 20, ¿no? Que dices así de, mira, ya sé cómo resolverlo, o sí, mira, la opción A es la mejor por esto, y pues además me siento bastante mejor habiéndolo decidido. Súper padre, súper padre. Vayan y duerman también temprano. Ya no sé, ahora sí que como cuando estaban chicos, ¿no? Que para ir a la escuela te decían tu mamá, tu papá o todos, duérmete temprano para que vayas bien despierto y aprendas bien. Y creo que se aplica hasta que estudiabas y ya después ya no te dicen y uno no se hace como consciente y pues ya le vale y no duerme lo que debería. Entonces así vuelvan a adoptar ese ritmo o esa rutina del sueño que le va a ayudar mucho pues, a su cuerpo y a su salud en todos los aspectos. Y lo más importante es dormir entre 7 y 9 horas, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes consideran. O sea, porque, por ejemplo, a mí, Félix, no me gusta personalmente dormir temprano. Lo hago justamente porque tengo trabajo y vivo en sociedad y todas estas cosas, ¿no? Pero el punto es que justamente nosotros necesitamos dormir de 7 a 9 horas, dependiendo de la persona. Casi siempre la mayoría necesitan 8, entonces por eso te dicen que duermas 8 horas. Entonces sí, tomen en cuenta las 8 horas y eso les va a servir bastante, independiente de si deciden dormir temprano o dormir tarde, pero duerman sus 8 horas. Sí, sus 8 horas para que el cerebro tenga la oportunidad de pasar por las fases, ¿no? Del sueño. Así es. Y tengo un video justo hablando de eso, que es por qué dormimos, y les habla específicamente de cada una de esas fases y de cuáles son todos los beneficios de pues, dormir. Que obviamente en ese video me los hice de memoria, entonces me salen muchísimo mejor que aquí.
No, pues súper padre, ven, tiene videos para todas las preguntas que se vayan a hacer. Y si no tuviera video, pues ahí pónganselo en el inbox o Los contáctenlo en sus comentarios. redes sociales y les dicen cuál es el video que ustedes quieren que haga o de qué tema. Pregúntenle que él está dispuesto a contestar y a transmitirlo por video también. Claro, Entonces, encantadísimo. gracias, doctor. Esa es la actitud de los que entrevistamos, que siempre nos quieren apoyar con su información. Y queremos aprovechar también que nos compartan un poco de su expertise en lo que estudiaron, ¿no? Entonces, psicología es muy importante. Cada vez se vuelve como más ya normal, diré la palabra. O sea, de que digas, voy al psicólogo, todavía hay un cierto, siento yo que, Estigma. ajá, sí, todavía como que no lo admiten tanto como se quisiera, pero ya es como más natural. De hecho, ya vemos más psicólogos en diferentes clínicas o consultorios privados, dando las terapias o las sesiones. Entonces, ¿qué nos podría decir de la importancia en la psicología? O sea, en la psicología como integrada, ya sea que no tengas un problema o de caso clínico, psicológico, no sé si existe la palabra, pero de poder ir, de poder al menos consultarlo una vez, como bien decía, si el doctor te dice, pues no, no tienes nada grave, pero poder tratarlo, poderle dar un espacio a la psicología y poderte darte un espacio a ti mismo para poder conocerte mejor y tomar quizás mejores decisiones con conocimiento que no te esperabas. A lo mejor dices, me conozco perfectamente, pero vas al psicólogo y empiezas como a tener un conocimiento mejor y a tomar decisiones de mejor calidad también. Claro, y bueno, aquí hay dos cosas que me gustaría decir. O sea, en muchos casos la psicología tiene la importancia clínica, pero no es la única. En muchos, como dije, la psicología educativa, por ejemplo, que se dedica a estudiar el aprendizaje, ayuda desde a personas que tienen algún problema de aprendizaje, que tienen algún problema de que confunden, no sé, alguna letra, o tienen algún problema no sé, con los números o algo por el estilo. Pero también ayuda a las personas que son muy, muy buenas, ¿no? O sea, las personas que aprenden muy, muy rápido, pues requieren otro tipo de atención. Y para las personas que estamos en medio, que estamos ahí los normalitos, pues justamente ayudan a diseñar los programas de estudio que pues vamos a tener nosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son psicólogos que justamente están empezando a ayudar. Los psicólogos sociales, por ejemplo, nos dedicamos a la investigación de cómo el comportamiento de las demás personas repercute sobre nosotros, y entonces, por lo tanto, sabemos un poco de movimientos sociales, sabemos un poco de política, sabemos un poco de... uno de los temas que más me gusta es, por ejemplo, ¿se te ha ocurrido, habías pensado, ahora sí para que veas, una vez en la cual, por qué las personas en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial seguían esas órdenes? O sea, les daban órdenes horribles, ¿estamos de acuerdo? Pero aún así, ¿por qué ellos no decían, no, yo no voy a hacer esto? No, o sea, ellos Creo que tengo la respuesta. Ah, sí. Ajá, a ver, a ver. A ver, levanto la mano. Yo. Sería como aquel cuento o historia que pusieron de, no sé si la has escuchado, del elefante que estaba chiquito y lo encadenan. Y cuando Nunca la crece, escuché. él podía ya romper esa como cadena o esa atadura que tenía, porque ya era grande, ya podía, tenía mucha fuerza. Entonces se le queda viendo una persona a esto, que está amarrado el elefante, y le pregunta al que cuidaba al elefante que bueno, que por qué no se escapa, o sea, si ya tiene la fuerza y lo tienen atado como con un hilito, ¿no? Ya sería en cuestión de comparando la fuerza un poco. Y le decía el que cuidaba al elefante que precisamente como se le puso desde chiquito, entonces él creía que ya no podía romperla. Entonces nunca había hecho Ok. ni siquiera el esfuerzo, ni siquiera había tratado de hacerlo. Y por eso no salía de ahí. Estás hablando de algo que se llama desesperanza aprendida. Haz de cuenta que lo que pasa ahí es que las personas justamente aprenden a pues, no resolver las cosas, ¿no? O sea, hay un experimento muy, muy llamativo en el cual hay un grupo de 40 personas, pone, ¿no? Y entonces a 20 les dan un examen y a 20 les dan el otro examen. Cada examen tiene 3 preguntas. Y el examen del grupo 1, entonces las preguntas son muy fáciles, ¿no? Y el examen del grupo 2, las preguntas son imposibles, pero la tercera pregunta es la misma en los dos grupos, ¿no? Entonces, cuando empiezan así, les dicen, ok, resuélvanlo. ¿Quién ya terminó la primera? Pues todos los del grupo 1 levantan la mano porque está muy fácil, ¿no? ¿Quién ya terminó la segunda? Todos los del grupo 1 levantan la mano porque está muy fácil. Y entonces, ¿quién ya terminó la tercera? Y solo los del grupo 1 levantaron la mano.
literal no les tomó más de un minuto aprender que ellos no podían hacerlo. O sea, a pesar de que la pregunta era totalmente válida y podían responderla sin ningún problema, ellos aprendieron en menos de un minuto así de, no lo puedo hacer, entonces ya ni siquiera lo intentaron, ¿no? Pero esa podría ser la respuesta, pero no Pero es no la lo es. no es la que yo iba a dar, ¿no? Porque también obviamente podría ser. Casi siempre lo que pasa es que muchas personas suelen atribuir todos estos comportamientos a la autoridad. O sea, a muchas personas se les enseñó cómo a seguir la autoridad y entonces están acostumbradas a seguir la autoridad prácticamente siempre porque consideran que la responsabilidad es de la autoridad y entonces se sienten como obligados a seguirla, ¿no? Y eso es algo que se ha mostrado en algo que se llama el experimento de Milgram y en otra cosa que se llama, en otro experimento que se llama el experimento de la prisión de Stanford, en el cual, bueno, tengo un video también de ello que se llama Cómo convertirse al lado oscuro. Porque lo hice con temática de Star Wars, o sea, porque dije, justamente, ¿cómo puede ser que personas normales, ¿no? O sea, que tienen familia, que estaban correcto, se esforzaran por cumplir ese tipo de órdenes atroces. Entonces, pues, ese tipo de cosas pasan, pero a grandes rasgos te puedo decir que tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con que si tú colocas a una persona en una situación muy difícil, pues la persona va a hacer lo posible para poder salir de ahí, ¿no? Entonces, incluido seguir esas órdenes atroces. Todo esto iba, perdón, ya me estoy desviando un No, poco. no, no, es que quiero pedir perdón porque se escuchan cohetes, no sé si los escuchó. Es que Sí, estamos acá con las festividades. sí, pero no pasa nada. Yo creo que toda la audiencia entenderá que pues es 14 de diciembre, entonces estamos en las meras fiestas, entonces uno que otro cohete se escucha, ¿no? Sí. ¿Y continuaba, doctor? Ah, sí, nada más, o sea, por ejemplo, ahí yo ya te dije de psicología social, educativa, pero existe la organizacional que tiene que ver con, por ejemplo, qué personas son mejores para el puesto, cómo eficientar el trabajo, ese tipo de cosas. Y además también, todas las demás que ya te dije, la neuropsicología que dice cómo podemos explicar los comportamientos tomando en cuenta nuestro cuerpo y la psicología experimental que tiene que ver con más cómo se utilizan ciertas reglas del comportamiento para explicarlo. Y la psicología clínica, que es justo la que la mayoría de las personas conocen, ¿no? O sea, creo que todas estas áreas de la psicología tienen su importancia, nada más que todavía no estamos acostumbrados a verlas, ¿no? O sea, como dices, muchas personas pensamos en el psicólogo y pensamos inmediatamente en el psicólogo clínico, el que da terapia. Y me da mucho gusto que poco a poco la gente va yendo a la terapia y se va haciendo como algo muy, muy común, porque siento que una vez más es como ir al médico. O sea, ¿te imaginas que nadie fuera al médico? O sea, pues, tendríamos un montón de gente ahí súper enferma y bien lastimada y muriéndose a cada rato. Pues así teníamos antes, ¿no? O sea, así era como el psicólogo. O sea, pues teníamos un montón de personas que, o sea, que no recibían su tratamiento y vivían toda su vida aisladas y de repente tenían problemas, pero nadie sabía por qué y solamente se sentían mal. Pues ahora eso está cambiando, ¿no? Y este tipo de creencias de que justamente ir al psicólogo es algo muy útil, es algo muy benéfico, pues creo que es algo que va a traer muchos beneficios a la sociedad a largo plazo. Así como ha habido muchos cambios sociales en los cuales al principio es de, ¿cómo crees que vamos a hacer esto? ¿No? O sea, ¿cómo crees que vamos no sé, ¿cómo crees que, no quiero decir algo polémico, ¿no? Entonces, ¿cómo que No, hay dígalo, dígalo, sí, sí. Siéntase o libre sea, de decir. iba a decir, por ejemplo, o sea, antes se consideraba que las mujeres no podían votar. Eso a mí me suena una locura ahorita, ¿no? Pero antes era como algo muy común. Antes se separaba en Estados Unidos, ya sabes, esto de las personas de color y las personas blancas se separaba por lugares. Y eso sería como algo muy común. Y creo que va a pasar algo similar con esto de la psicología. O sea, antes era como, no, al psicólogo solo van los locos, ¿no? Pero creo que ahora poco a poco las cosas van cambiando y las personas poco a poco dicen como, oye, eso de que al psicólogo solo van los locos, pues está equivocado. Ya nos dimos cuenta y ahora muchísima gente va al psicólogo y entonces creo que eso va a permitir que, de la misma manera que pues ya no hay segregación, ya no hay tanta segregación y de igual manera las mujeres ya tienen más derechos, creo que de igual manera el que las personas sepan que los psicólogos no solo son para los locos, sino son para prácticamente todas las personas, va a tener beneficios muy, muy importantes a largo y a corto plazo para la sociedad en su totalidad. Regresando a lo de psicología social, ¿qué nos pudiera compartir? Porque normalmente las noticias malas se esparcen, ¿no? O lo malo, lo exagerado también incluso. Pero, por ejemplo, ahorita hablábamos, por ejemplo, de Irapuato, pues que
está pasando por momentos difíciles, bla, 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 socialmente hablando, etcétera. Ujú. Y en sí, si hablamos de México, pues también, ¿no? Pues que México y que la política y que muchas cosas es como negativas. Claro. Pero haciendo como un análisis, o volteando hacia años atrás y luego regresarnos al 2019, ¿qué podría decirnos que usted ha observado socialmente de cosas positivas que también tenemos? Hmm. Creo que, por ejemplo, una de las cosas positivas que podemos observar es justamente que se va reconociendo poco a poco los derechos de más minorías, ¿no? O sea, por ejemplo, el que me llega a la mente más es el del LGBT, o sea, la comunidad LGBT, o sea, cada vez veo que va adquiriendo más derechos y que va reduciéndose el estigma de igual manera. Empiezo a observar, por ejemplo, estas olas de igual que están luchando por los derechos de las mujeres y de muchísimas otras minorías, ¿no? Entonces, creo que esas son una de las cosas como más importantes. Pero algo que quiero decir, que me parece algo bastante interesante justo para este momento es, ¿tú te acuerdas de alguna noticia buena en este momento? Porque a mí me preguntas y yo me acuerdo de algunas, pero son muy, muy chiquitas. Pero me acuerdo de las malas. Sí, no, la retención como de noticias buenas son difíciles de Y, cachar, pero creo que puede ser, voy a tratar de participar. no, no pasa nada. Es que justo quería explicar por qué no nos acordamos de las noticias buenas. No, o sea, es muy común que evolutivamente nosotros, pues obviamente hemos ido evolucionando como todos los demás organismos del planeta Tierra y probablemente del universo. O sea, hemos ido evolucionando y justamente nuestro cerebro está más acostumbrado a acordarse de las cosas que nos hicieron daño para que no las volvamos a hacer, ¿no? Pero regularmente las cosas que nos gustan las olvidamos más fácilmente porque como nos gustaron, de todos modos es más probable que las repitamos. Entonces, con que tú te pegues una vez en el pie, es probable que ya no te vuelvas a pegar o muevas de una vez la mesa, ¿no? Pero digas, ok, no, pero no te vas a acordar de las otras 200 veces en las cuales pasaste por ahí y no pasó nada. O sea, es probable que te acuerdes de esa gran pelea que tuviste con tu novio o novia, pero es poco probable que te acuerdes de las 200 veces en las cuales salieron y estuvieron tranquilos, ¿no? Y es, Como el típico de la mamá que le dice al niño, ¿no? No toques la plancha porque te puedes quemar. Y así le dice, y hasta que no va y se quema, y ya después nunca la vuelve a tocar. seguro nunca la vuelve a tocar, ¿no? O sea, pero ese es el punto. Esperemos que no todos tengan que quemarse con la plancha para poder entender que no tenemos que tocar la plancha caliente. Pero lo que voy es que es muy difícil justamente recordar las noticias positivas. O sea, yo me acuerdo de, no sé, que resulta que vivimos en una de las épocas menos violentas de la historia. Exacto. ¿En serio? O sea, pero nos enteramos diario que hay un montón de conflictos y cosas por el estilo, ¿no? Pero pues ese es el punto, o sea, ahora estamos más conectados y también tendemos a recordar más las cosas malas. Vamos a suponer que me estoy equivocando y no es la época más pacífica del mundo, de la historia, pero aún así, o sea, a lo que voy es que solemos recordar más las historias que pues nos afectan de un modo negativo que aquellas que nos hacen sentirnos felices. Sí, sí, así es. Justo eso, fíjese, lo había visto ya, pero no lo recordaba, o sea, ya lo había olvidado y ahorita lo recordé. De que sí, justamente pasa eso. O sea, ahorita, a pesar de los problemas que hay, digamos, mundialmente, pero estamos como en una mejoría socialmente y según las etapas y los años que hemos estado aquí en la Tierra. Entonces, aunque ya se ha dicho, porque yo ya lo había escuchado, se olvida, se me olvidó, a mí se me había olvidado ya. Así. Por ahí también nos comentaban que es bueno como que escribir, por ejemplo, esto ya más personalmente, ¿no? Como escribir diario lo que te pasó, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Y ya como al mes o a los 2 meses puedes regresar al inicio y si es de años, pues todavía más impacto te causará, pero puedes regresar y puedes ver que también sí hubo cosas malas, pero que incluso puede haber más cosas buenas que te pasaron en el día que cosas malas, pero le diste más importancia a las cosas malas. Y creo que esto tiene que ver justo con lo que te digo, un poco de la evolución, bueno, bastante de la evolución más bien, pero es eso, ¿no? O sea, uno va aprendiendo cómo ser feliz poco a poco. O sea, sí, uno de los factores que más se relaciona con la felicidad, de hecho, es el optimismo, que tú suelas ver como las cosas de una manera mucho más, ¿cómo decir?
no quiero decir rosa, porque el punto no es ignorar los problemas, sino tratar de encontrar como el modo en el cual tú puedes ver el problema, pero en vez de tener desesperanza, simplemente tratar de encontrar soluciones. A eso se le llama como más optimismo, ¿no? O sea, esta idea de que existen problemas, pero uno puede resolverlos. No, este tipo de cosas se ha encontrado que entre mayor optimismo, mayor felicidad. Entonces, es muy común este tipo de estrategias que me estás diciendo. O sea, yo ahorita pienso en mi día y digo, ah, bueno, me acuerdo de esto que estuvo mal, de esto que estuvo mal, pero pienso en lo bueno y digo, ah, mira, esto estuvo bien, esto estuvo bien, esto estuvo bien. Y es probable que las cosas buenas, como dices, sean mucho más que las malas, pero solo me acuerdo de las malas. Entonces, este tipo de estrategias, como escribir, como contárselo a alguien, cosas por el estilo, ayudan a que las personas se sientan felices a corto plazo y a largo plazo. Sí, así es. Pues miren, nos están dando muchos tips y, y no sé, yo invito siempre a los que ven los videos y ya sea por Asvic Noticias o por YouTube, Emprendiendo Impulsando, que nos comenten también si se quedan con dudas cuando hablamos con ustedes, cuando hacemos las entrevistas, y una vez que nos comenten las dudas, pues ver la manera de si podemos entrevistarlos otra vez, Claro, y así encantadísimo. hacerles llegar las inquietudes del público. Sí, claro, pues sabes que obviamente mi puerta siempre está abierta, justamente aquí para Asvic Noticias, o sea, con todo gusto, para Emprendiendo también. Es para mí un gusto estar siempre aquí con ustedes. Pues cuando quieran, con todo gusto. Ay, Escriban ahí sus preguntas en los comentarios o específicamente donde haya algún lugarcito ahí, colóquenlos. Los vamos a leer y con gusto respondemos sus preguntas. sí, muchas gracias. Un concepto final que nos dijera o que nos regalara, más que un concepto, más bien un consejo al público, especialmente de Guanajuato, que es en el que estamos, pero también nos ven desde Estados Unidos. ¿Ok? Pues mejor dos consejos que nos diera socialmente. Por ejemplo, uno a nivel de México, que es más bien la sociedad de México, pues la violencia, todo esto que volvemos a lo malo y que es lo que tiene con más preocupación a la población. Y otro Claro. para nuestros paisanos, nuestros mexicanos que están en Estados Unidos, que les preocupa pues el gobierno de Estados Unidos, que les preocupa pues varias situaciones, ¿no? El tema de estar ilegalmente allá, ¿qué consejo nos daría para que socialmente pudiéramos aplicar para que quizás no haya, porque luego se desemboca como entre más preocupación, como después puedes tener ansiedad y diferentes problemas de salud. Entonces, ¿algún consejo que nos pudiera dar para México, Estados Unidos? Ok. Esa creo que es la pregunta más difícil que jamás me han hecho, ¿eh? Pero, a ver, déjame pensar. El primero que tengo es muy, muy personal. O sea, creo que cada persona lo puede hacer, no sé si fácilmente, pero creo que está dentro de sus posibilidades. Y sería que si tienes cualquier duda en cuanto a, por ejemplo, tu salud mental, o sea, tú dices, es que me siento triste, me siento ansioso, no me siento tan bien regularmente, recomiendo que vayas al psicólogo. O sea, porque yo puedo aquí contarte muchísimas cosas, pero nada va a sustituir a un especialista que te está atendiendo directamente a ti. Y también lo puedes hacer para las personas que están alrededor de ti. Tal vez no eres tú, pero tal vez es alguna persona que quieres o alguna persona que te importa mucho. Entonces puedes acompañarla a la sesión del psicólogo y pues te digo, es como un chequeo y pues puede resultar que no hay ningún problema, pero es muy probable que incluso si no hay ningún problema, vayas a sacar algo bueno. Y la otra pues tiene que ver con que eh, pues tenemos ahorita muchísimos problemas en el mundo, claro, estoy consciente de ello. No todos los podemos resolver directamente nosotros dos y ni con mis 60 y algo mil suscriptores, ni con toda la audiencia que ahorita nos esté viendo, tal vez podríamos, pero creo que justamente es mejor idea intentar algo y fracasar a no hacer nada, ¿no? Entonces, ahorita el problema que yo considero, bueno, considero dos problemas muy importantes, ¿no? Uno de ellos es justamente esta división entre muy, muy ricos y muy, muy pobres, pero la otra que tenemos también, que también está relacionada, es el cambio climático, ¿no? Entonces, pues justamente consideraría que si nosotros podemos hacer pequeñas acciones para ayudar a resolver un poco de estos problemas, creo que eso es algo que podemos hacer todos directamente, cada quien sabrá cómo hacerlo muchísimo mejor que yo. Entonces, pues esas dos, vayan al psicólogo si tienen cualquier duda y pues hagamos pequeñas acciones para ir resolviendo poco a poco nuestro futuro y nuestro presente. Muchas gracias. Y por último, como emprendedor,
un doctor en psicología y que emprendió en YouTube. Como emprendedor, ¿qué palabra, qué mensaje, qué consejo le podría dar a alguien de manera de impulso para que pueda iniciarse como emprendedor? Wow, qué consejo. Hay un, hay algo que a mí me gusta, es una frase, no sé si la voy a decir bien, pero espero esté correcta. Es algo así como 80% del éxito es trabajo duro y 20% suerte. No, y la verdad es eso, o sea, en algún momento todos trabajamos y eventualmente sí puede que conozcas a alguien o puede que tengas algún golpe de suerte que te permita continuar, pero creo que la planeación, el análisis y el poder entender justamente lo que quieres hacer es como algo importante, ¿no? O sea, es como que tú tienes una meta, pues entonces empieza a tomar los pasos para llegar a esa meta. Entonces, si tuviera que resumirlo en una sola palabra, lo que quiero decir es, si quieres empezar un canal de YouTube, si quieres empezar un emprendimiento, si quieres cambiar algo de tu comunidad, hazlo. No sé, si beneficias a las demás personas, hazlo, inténtalo. Es mejor intentarlo y fracasar o no hacer nada una vez más. Entonces, hazlo. Si mejoras algo, ya hiciste muchísimo, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias, de verdad. No sé, un libro que nos pudiera, que nos aconsejara que podríamos leer de psicología, a lo mejor psicología social, u otro libro que nos pudiera recomendar, ya que también queremos fomentar la lectura. Ok, ok. Hay un libro que yo considero que es uno de mis libros favoritos de psicología y está en español y está en inglés, entonces por lo que se está disponible para, para toda la audiencia. Se llama, es que me acuerdo el nombre en inglés, no me acuerdo el nombre en español, pero es algo así como, bueno, en inglés se llama Emotions Revealed, de Paul Ekman, y que ver, o sea, a lo que voy es que es ese libro, Emotions Revealed, o el punto es que es de Paul Ekman. Paul Ekman, así es Ekmana, Paul y luego Paul, ¿no? Paul Ekman. Es uno de los psicólogos muy, muy famosos. Y ese libro enseña básicamente cómo reconocer las emociones en nosotros mismos y en las demás personas a través de sus expresiones faciales. Y eso hace que puedas entender muchísimo, muchísimo qué está sintiendo la persona que está enfrente de ti y qué estás sintiendo tú. Lo cual créeme que resuelve muchísimos problemas que se te van a presentar en tu vida diaria. Y es uno de los libros que yo digo que ha cambiado mi vida y creo que puede cambiar la vida de muchísimas más personas. Ojalá lo hubiera escrito yo. No, pero pues igual, ¿tienes pensado escribir de verdad? ¿Tienes pensado escribir algún libro? Sí, tengo A pensado. futuro aunque sea. Digo a ¿Cómo? futuro aunque sea porque pues lo ideal sería ahorita ya. Tengo pensado escribir varios libros, algunos, por ejemplo, hablando acerca de mi tema de doctorado, que trata acerca de la ética académica, como por qué razón se hace la copia, el plagio, todas estas cosas y cómo repercute eso en nuestra sociedad. Y a la vez también me gustaría hablar acerca de los mitos de la psicología. O sea, muchos de los mitos que yo voy abordando en los videos, pues a veces son tantos que te lo juro que no acabo, ¿no? Entonces he pensado como en hacer un compendio de la mayoría de los mitos que hay y pues irlos desmitificando y así, pero eso todavía falta un rato. Pues cuando lo termine y bueno, cuando lo empiece y lo termine, nos habla inmediatamente para volverlo a entrevistar y promocionar también el libro, pero espero que antes del libro también tengamos otras entrevistas más con usted. Ha sido un placer estar con usted y que nos haya Claro que dado sí. tiempo. No, pues muchas gracias, Carolina. Quiero agradecer también a tu audiencia, a todas las personas que se hayan quedado, sobre todo hasta acá, por habernos escuchado todo este tiempo aquí hablando. Espero les haya resultado muy interesante. Y pues nada, suscríbanse a Asvic Noticias y suscríbanse a Habías Pensado. Estoy en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¿Cómo Habías Pensado? No le ponen nada más así, Habías Pensado y debo de salir. Ahí está, vamos a dejar de todos modos en la caja de información el libro y la imagen del libro, la vamos a publicar también, del libro que nos recomendó el doctor Félix. También vamos a dejar su Instagram, su Twitter y Facebook, que no es nada difícil, es como habéis pensado, pero lo vamos a dejar, y el link de YouTube. Y cualquier cosa, se puedan comunicar al Twitter o Facebook o a la página web de Asvic Noticias o también al Facebook personal de Carolina Raya.
Y también en la caja de comentarios del video también lo pueden ahí expresarse, y también pueden mandarnos un WhatsApp al 462-142-6308 con sus preguntas o con sus... también si tienen alguna persona emprendedora que quieran que entrevistemos, o incluso que no sea emprendedor por redes, que sea otro tipo de emprendimiento, no por internet, también con mucho gusto, si nos hacen llegar quién es, podemos darle una entrevista. Entonces, pues muchas gracias al doctor Félix por darnos este espacio. Y pues algo por último que le gustaría agregar. Me gustaría decir simplemente que la psicología es una ciencia bastante entretenida, entonces si quieren aprender de ella, pues ahí tienen mi canal y estudien lo que les gusta, sea psicología, sea ingeniería, sea lo que sea, pero hagan lo que hagan, pues intentemos hacer de un mundo mejor. Muchas gracias. Pues bueno, por mi parte también ha sido todo, y nos vemos en la próxima entrevista, que va a ser de hoy en 8, más o menos, por ahí. Cada domingo estamos subiendo entrevistas, y va a ser de un tema interesante, trastorno de identidad disociativa. Doctor, vamos a tener a una chica mexicana también, que tiene un canal, donde habla de su experiencia con este trastorno de identidad disociativa, y nos enseña mucho sobre este trastorno. Entonces vamos a tener también a esta chica para que inviten a personas que les pueda interesar, para que si tú también tienes un trastorno de identidad disociativa, pues conectes con esta chica y puedas resolver dudas que puedas tener al respecto. Y para los que no tienen idea de lo que es trastorno de identidad disociativa, o los que, digamos, no les interesará tanto el tema, los invitamos también para que lo escuchen, porque al final esto es cultura general que vamos aprendiendo y que no sabemos si nos va a servir mañana, o incluso hay alguien en nuestro entorno que pueda beneficiarle el que nosotros sepamos este tipo de información. Entonces, los invitamos para que también vean ese video, y mientras, terminando esto, pues ya que terminamos, se van a Habías Pensado a ver todos los videos del doctor Félix, y gracias, nos vemos, hasta luego. Bye, bye.